Hermanos, creo que cuando alguien prepara un mensaje para compartir, nos podemos conectar con distintas señales desde Dios, digamos, ¿no? Yo me supongo que un teólogo, un biblista, un predicador con mucha trayectoria, le pida al Señor que su mensaje sea un mensaje claro, que pueda transmitir con claridad lo que Dios le está poniendo en la mente, en el corazón. Supongo, porque obviamente no soy ninguna de las dos cosas. En mi caso, que me considero un cristiano a los tropezones, mi oración cuando estoy en la semana que voy a estar en este lugar un ratito, en general le pido tres cosas al Señor. En principio que esa profundización que empiezo a hacer en la semana, recordando versículos, experiencias, otras predicaciones, que lo primero sea una enseñanza para mí, que el Señor me muestre una enseñanza. Lo segundo que le pido es que pasemos a una etapa superior de enseñanza en este momento, compartiendo otras experiencias y sumándonos y otras aproximaciones a la palabra. Y lo tercero que le pido es que en la semana, en cada uno de nosotros, quede este mensaje. ¿Por qué? Porque si bien muchas de las cosas que vamos a ver son para la práctica comunitaria presencial, y en lo presencial también incorporo lo virtual en este momento para los hermanos y hermanas que están en casa. Si bien mucha de la enseñanza puede ser para cuando estamos juntos, pero creo que gran parte de la enseñanza es justamente para cuando no estamos juntos. Cuando estamos de repente en situación de mayor vulnerabilidad. Yo me acuerdo la experiencia que hacíamos de campamentos, ¿no? En los adolescentes, bueno, y nosotros mismos como jóvenes, ¿no? Esos 3, 4 días era una cosa de extrema protección, ¿no? Por los adultos, porque el Señor estaba presente en el campamento. Volvíamos a casa, bueno, radiante, comentando las bendiciones reales, ¿no? No una cosa de la emoción. Realmente habíamos vivido situación de mucha bendición en el encuentro, en la profundización, pero el campamento terminaba un domingo de tarde o un martes de carnaval. Y después el liceo, la escuela, la universidad, el trabajo, la familia, los vecinos, lo económico, lo social, los vínculos. Entonces, ahí es el desafío, digamos, de, bueno, lo que voy aprendiendo y el Señor me va enseñando. En psicología social manejamos un concepto que es cuando uno aprende algo. De aprender aprendizaje y de aprehender, con H por ahí por el medio. Es cuando lo que incorporamos lo podemos transformar en una herramienta para resolver situaciones de la vida cotidiana. Ese es como el concepto integral de lo que es aprendizaje. ¿Te acordás, Luis? Es bien pichoniano esto. O sea, yo aprendo algo cuando lo incorporo por la mente, lo paso por todo mi ser y lo transformo en una herramienta que me sirve para resolver situaciones de la vida cotidiana. Y vaya si ese concepto de aprendizaje es aplicable a la palabra de Dios, a nuestra relación con Dios. Uno de los desafíos que nos planteaba Lucas ayer con los jóvenes, a los jóvenes, decía, ¿cómo ser cristiano
no solamente en la comunidad. Hablábamos del adentro y el afuera, digamos, ¿no? Cómo llevarnos nuestro crecimiento como cristianas y cristianos al mundo cotidiano, que es donde pasamos la mayor cantidad de días y de horas de nuestra vida. Entonces, en ese sentido, o en este contexto, digamos, es que quiero que compartamos el mensaje de Dios. Y yo arrancaría, Michael siempre nos pide, bueno, ¿cuál es el título de la predicación para ponerlo, para difundirlo en las redes, ¿no? Y yo, ya sabiendo que Michael me iba a preguntar esto, me adelanté y ya se lo digo. Entonces el título sería La obediencia a Dios. ¿Es una obligación o una opción? Yo no tengo la respuesta. Si alguno vino con la expectativa de... no la tengo. Tengo algunas pistas, o la Biblia me da algunas pistas, y les propongo, en esto que decíamos, le pido al Señor que juntos acá avancemos y que en la semana cada uno también avance, que podamos construir la respuesta, la obediencia a Dios. ¿Es una obligación o es una opción? ¿Alguno de ustedes tiene la respuesta? Bueno, no me la diga. No me la diga. Después al final vemos si es la misma respuesta que tiene ahora a la que podemos reconstruir, no porque la que tienen ahora no sea correcta, pero seguro que cuando tenemos una respuesta de Dios, también tenemos la posibilidad de reconstruirla, de mejorarla, de profundizarla y de hacerla cada vez más nuestra, más concreta, más herramienta para la vida cotidiana. Y vamos a leer muchos versículos. Luis me preguntaba, ¿nada más que esto? Y ahí fue que aparece la propuesta del 119. Perdón, me olvidé del Salmo 119. Vamos a leer varios versículos, pero lo vamos a leer. Son porciones cortas, pero que hacen de alguna manera a aportarnos algo sobre esta pregunta que nos hacemos. ¿La obediencia a Dios es una opción o es una obligación de los cristianos? Mateo 7, 24. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aparece un concepto que tiene que ver asociado a tomar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Aparece como un primer adjetivo. Una mujer, un hombre que hace eso, que toma mis palabras, que toma las palabras del Señor y las hace, es prudente. Es una persona prudente. Y cada uno de nosotros tendrá en algún lugar de nuestra escala de valores cuánto vale o en qué lugar está ser una persona prudente. El ser una persona prudente. Y este mensaje no es un mensaje solo evangélico o un mensaje solo a nosotros en esta etapa o en esta era, en estos momentos, digamos, de Cristo, desde la llegada de Cristo para nosotros. No es solamente, sino que es un mensaje que viene ya al pueblo de los judíos. Y un concepto particular. Deuteronomio se dice que es como... He escuchado dos conceptos, ¿no? O sea, o es una segunda ley o es una reafirmación de la ley de Moisés. Yo creo que es como clarificar la ley de Moisés a los judíos, hacerla más clara, hacerla más entendible por el pueblo, ¿no?, de Dios. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová.
Entonces, opción, obligación, empezamos a ver en el camino de la obediencia asociado a la bendición. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros los dos caminos, la opción y la obligación. Las consecuencias, la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os escribo hoy. O sea que si es opción o si es obligación, no lo tenemos claro, pero sí empezamos a tener claro las consecuencias. Por un lado tenemos una vida de bendición y por otro lado tenemos una vida de maldición. La desobediencia a Dios nos lleva a no disfrutar o a perder la bendición que Dios nos ofrece. O sea que hasta ahora tenemos libertad, tenemos libre albedrío, como dice también la palabra, tenemos libertad, tenemos opciones, pero en las opciones que vamos tomando tienen consecuencias directas en cómo vivimos, en cómo transitamos las bendiciones o no de Dios. Dios está deseoso, porque lo ha demostrado en toda la historia de relacionamiento con el hombre, deseoso de bendecirnos. Yo diría, está afanado por bendecirnos, está ocupado permanentemente en bendecirnos. Ha hecho distintos esfuerzos, digamos, para bendecirnos, al punto de enviar a su Hijo unigénito, su único Hijo, para tener bendición, para que la vida de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, sea una mejor opción de obediencia. Si la obediencia no fuera una opción, Dios ya hubiera terminado con el mundo. Si la obediencia fuera una obligación, nosotros no estábamos acá. Porque la maldición sobre nosotros hubiera sido de tal dimensión, consecuencia de la desobediencia, que hubiéramos desaparecido sin ningún tipo de esperanza de futuro. Como la obediencia es una opción que tenemos que tomar, por lo que venimos viendo, tenemos la posibilidad de superar la maldición de nuestras propias desobediencias anteriores. Vamos a leer también en Deuteronomio, como decíamos, un mensaje que ya viene Dios transmitiendo desde la época del Antiguo Testamento. 28 dice el versículo 1, si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te daré, que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. A veces en nuestra vida cotidiana, y a veces ahí como adultos transmitimos un mensaje en este sentido a nuestros hijos, que es obedecer por obedecer, ¿no? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque sí. Bueno, a veces lo decimos porque no tenemos argumento, a veces lo decimos como una estrategia de poner límites, a veces por error. Dios perfectamente podría decir, tiene el poder, tenés que obedecerme porque sí. Porque sí, ¿y por qué no?
Dios no hace esto. Esto a mí me lleva a pensar en que la obediencia no es una obligación. Que es una opción. A tal punto Dios lo plantea así desde el Antiguo, que nos premia por obedecer. Nos premia por obedecer. Si verdaderamente pones en práctica sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. No es que si me obedeces no te castigo. Es absolutamente más amoroso. O sea, si me obedeces, sos el uno. Te felicito, te enaltezco, te pongo allá arriba, eres un crack. Me decís, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace esta distinción con nosotros? Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. O sea, nadie nos premia por cumplir con nuestra obligación. O sea, si vamos todos los días a trabajar y acordamos un salario, cobramos el salario porque, bueno, tenemos la obligación de entrar y salir y producir en ese tiempo. No es un premio, nos ganamos, obedecimos en ese horario y lo que nos marcaron como responsabilidad de trabajo y al final cobramos un salario. En algunos casos, algunas empresas, para estimular, digamos, bueno, generan algún premio económico o en especie o algún día libre extra. Pero lo normal es que, bueno, tú obedeces, tenés esto que es lo acordado. Dios supera obviamente esa dimensión más restringida, humana, del intercambio y nos da a cambio, bueno, N veces más de las que nosotros podemos darle a Él en términos de seguir su palabra y obedecer. Nos llena de bendiciones. Todas estas bendiciones son tuyas. Te pondré en lo alto. Vas a ser destacado por obedecer. No solamente me estoy librando del castigo, de la maldición, sino que el resultado de la obediencia no es la ausencia de castigo, es la bendición. Es la bendición. Y esto me parece que es un concepto que tenemos que seguir trabajándolo. ¿Alguien me puede decir algo sobre la diferencia en ausencia de maldición y bendición? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Son otras dimensiones? Y la segunda pregunta, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por no tener maldición? ¿Por no tener castigo? ¿O esperando la bendición de Dios? Ausencia de maldad no es lo mismo que recibir bendición. ¿Cómo? Ausencia de maldad no es lo mismo que recibir bendición. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Me ha mamado algo que dijo, ahora se me fue lo que dijo usted. Que la memoria de experiencia con la regla de oro no es lo mismo. Que había dicho no hacer mal. Que hacer, ahí va. Va por ahí. Repetilo porque capaz que los hermanos que están en... Ahí va. Yo creo que en la medida que nos aproximemos a esta cuestión de que obedecer a Dios no es para librarnos de la maldición,
sino para llenarnos de bendición, porque esa es la promesa de Dios, me da la sensación que cambia sustantivamente nuestra actitud de vida. Ayer decíamos, con la propuesta de discusión que nos planteaba Lucas, ¿no? Hablando en términos de ser cristiano y de... No me acuerdo exactamente cómo era la pregunta, capaz que alguno de los jóvenes, cuando hablábamos de, bueno, venimos a adorar a Dios, o qué es adorar a Dios, hablábamos de la sinceridad. ¿Mica? ¿Sí? Sí, que hablábamos de adorar a Dios de forma religiosa y adorar a Dios con el corazón. Exacto. A diferencia, nosotros podemos tener una controversia o dificultad entre nosotros, que las tenemos, las superamos y volvemos y vienen otras, pero de alguna manera nuestros vínculos en la comunidad tienen que estar al servicio de la adoración de Dios. No podemos adorar a Dios si entre nosotros estamos molestos o estamos con dificultades de vincularnos. Podemos hacer un acto religioso y hacer como que está todo bien o más o menos bien. Pero cuando queremos adorar a Dios, Dios no nos exige perfección. Lo dice la palabra, lo veíamos ayer en el ejemplo de Jeremías. Dios nos acepta tal cual. Lo que no nos acepta es escondernos, porque además no es posible. Porque no es posible. Entonces, volviendo a la obediencia y al apego a su palabra, insisto en que pensemos cada uno de nosotros, en cada acto de obediencia, en cada actitud de obediencia, ¿qué nos motiva? Vamos a ver después palabras de Jesús en términos de el Espíritu Santo motivándonos también y ayudándonos a comprender la palabra y a obedecerla. Sí, Mau. Pero obedecer a Dios también va acompañado de amor hacia Dios. De amor hacia Dios. Es el amor que nos lleva a obedecer. Lo vamos a ver también. Obedecer tiene que ver con el amor a Dios. Correcto. Entonces, decíamos que la bendición, la obediencia, trae bendición y es mucho más que la ausencia de maldición o la ausencia de perder cosas. Es bendición abundante, ¿no? Reconocida por Dios. Dios nos reconoce. Aun cuando solamente estamos haciendo lo que Él nos pide que hagamos, optamos por hacer eso, recibimos un reconocimiento, viendo, ¡pa! ¡Qué bien que estás! ¡Qué bien! Te pongo en los primeros lugares. 1 Corintios 15, 58. Nos dice, por tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. El hecho de que Dios vea que nuestro trabajo no es en vano, o sea, ¿qué sería lo contrario a que no es en vano? Acá lo dice, lo pone por el lado negativo, digamos, porque es un mensaje explícito para los hermanos, para los corintios, que aparentemente faltaba, según el entendimiento de Pablo, de que ellos mismos valoraran el trabajo que estaban haciendo de evangelización. Y les dice, esfuércense, porque lo que ustedes hacen, Dios, lo contrario no es en vano, Dios lo valora. ¿Sí? Lo valora, le da importancia. Dios le da importancia a nuestro trabajo. O sea, uno a veces cuando va a tomar un examen y se encuentra con
con un profesor de esos grado 5, y dice, "Fua, este me va a matar, va a considerar que lo mío es muy poca cosa, el tipo está ya despegado". Bueno, ¿grado cuánto es Dios? No tiene, ¿no? No existe en la escala académica. Grado máximo, ese estaba buscando, el grado máximo. Bueno, ese grado máximo nos examina y si obedecemos su palabra, valora lo que hacemos, nos aprueba. Nos dice, fuiste el primero, aprobado, seguí esforzándote. Gracias por obedecer, te voy a premiar, te voy a llenar de bendiciones. Si fuera una obligación, bien, que pase otro, ¿no? Cumpliste con la obligación, está bien, es lo que tienes que hacer. Entonces, creo que nos vamos aproximando a por lo menos una respuesta a la pregunta inicial. Podría ser, qué bueno que es optar por ser valiente. ¿Cuánta bendición trae? Yo elijo ser obediente. Yo elijo el desafío de buscar la palabra de Dios y esa es la opción que tomo. Yo elijo ser una mujer, un hombre, un niño, un adolescente, un anciano, obediente a Dios. Y no es por miedo, es por amor, tal vez por temor. Euclides hablaba mucho del temor como diferencia del miedo, ¿no? El respeto, la valoración, ¿no? El temor a Dios no es miedo. No tengo miedo, no debo tener miedo a la maldición. No debo obedecer porque me duele el castigo. No nos lleva a ningún lado, porque ¿saben qué pasa? Vamos a tener castigo. No podemos, no somos capaces de obedecer a Dios si nuestra motivación es evitar el castigo. Dios nos hace capaces de obedecerle a tropezones, sí, tal vez, sin escondernos de Dios, porque no es posible escondernos de Dios, sin intentar escondernos de Dios, porque no es posible. Sí es posible recibir la bendición de Dios porque tenemos permanentemente en nuestra vida una actitud de búsqueda de la obediencia. Y vamos a Juan 14, 23 al 25. Por donde se adelantaba Mabel hace un ratito. Hay un triángulo virtuoso Juan 14, 23 al 25. Dice, creo que ahí está desde el 25, pero yo voy a leer desde 21. Muy bien. Desde el 21. Bien. Primera de Juan, no, yo necesito ahora primera de Juan, Juan 14, ¿lo tenemos? Si no lo leo, Juan 14. Juan 14, voy a leer desde el 23, que dice así. Jesús le contestó. La pregunta era de Judas, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Le contestó Jesús. El que ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará. Y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado.
Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes. Pero el Espíritu Santo, el defensor que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Ya hay una relación muy fuerte entre obedecer y amar. Yo diría entre amar y obedecer. ¿Cuánto buscamos obedecer a Dios? Bueno, todo aquello que amemos a Dios. La medida de buscar obedecerle es la medida del amor que tenemos por Dios, por su palabra, por sus cosas. Si la amamos más, buscaremos más escucharle, hablaremos más con Él, entenderemos más lo que nos pide y optaremos más y mejor por obedecerle. O sea, amor y obediencia, como decía Mabel, es un binomio que van muy juntos y uno es consecuencia del otro. Yo diría, amor y obediencia se complementan, son uno consecuencia del otro. La obediencia es consecuencia del amor que tenemos a nuestro Padre. O sea, yo había dibujado un triángulo, Dios en el medio del triángulo, en el vértice superior, amar, a la derecha, obediencia, y en el vértice izquierdo inferior, bendición. Exacto. Dios en el medio, amamos, obedecemos, consecuencia, bendición. Eso es una relación, un circuito que Dios nos promueve. Dice la palabra, Jesús les explica que cuando Él no esté, mandará al Espíritu Santo para que esté ahí en el medio de ese triángulo haciendo girar estos vértices, moviéndose entre el amar, obedecer y las bendiciones. Como un motor que permanentemente genera energía por el movimiento que se provoca. Amar, obedecer, ser bendecido y Dios en el centro de nuestras vidas. Voy a pasar al último versículo y voy a dejar los otros versículos para que ustedes indaguen. Uno tiene que ver con ¿cómo sabemos que estamos obedeciendo a Dios? ¿Es fácil? Es fácil si no matará, no, eso es fácil. Pero de esta obediencia que estamos hablando, de optar, ¿es fácil o no es fácil? Bueno, a ver, después anoten por ahí 1 Juan 19 al 24 y 1 Juan 3 del 19 al 24. 1 Juan 3 del 19 al 24. Tiene algo que ver con el corazón. ¿Cómo nos damos cuenta si obedecemos o no? Tiene que ver con el corazón. Lean. Y lean también un mensaje de David a Salomón en 1 Reyes 2:3, en este mismo sentido. Indicadores de cuándo estamos obedeciendo a Dios. Y lean también la dicha y la felicidad que trae obedecer, en Lucas 11:28. Y vamos a terminar, hermanos, leyendo el Salmo 37, 2 versículos del Salmo 37. Está por ahí. Salmo 37, 23 y 24. Por Jehová
son ordenados los pasos del hombre y la mujer, y Él aprueba sus caminos. Cuando el hombre o la mujer cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Si tomamos como opción obedecer a Dios, esto es lo que pasa. Que así sea.